Hola, buenas tardes. Me llamo Melissa y soy del equipo número 2. Hablaremos sobre los orígenes de los vertebrados y de los cordados, así como algunas teorías que fueron surgiendo a lo largo de este tiempo. Para entrar un poquito en materia, pues vamos a recordar qué es un cordado. Estos organismos son deuteros tomados y presentan 5 características diacríticas, que son la notocorda, el endostilo, la cola postanal, las hendiduras faringias y su cordón nervioso dorsal y hueco. Estas 5 características diacríticas se presentan todas en algún momento de su fase embrionaria. Este filum de cordata se subdivide en 3 subfilums, los cuales son los urocordados, los cefalocordados y los craneados. Los urocordados son organismos totalmente marinos, los cuales poseen una cubierta corporal de tunicina, por eso se les puede llamar también como tunicados. Y los cefalocordados tienen una característica muy diferenciada, ya que su notocorda va desde la región cefálica hasta la parte caudal. Entrando más en materia respecto a lo que queremos abordar, que son los orígenes de los cordados, estos vienen más allá por el precámbrico, más o menos, y Swala en el 2007 propone una hipótesis la cual nos dice que los cordados provienen de un organismo deuterostomado, sésil y filtrador. Hay algunos registros fósiles los cuales sustentan esta hipótesis, el cual es de Chen Yan. Reporta estos fósiles por allá del Cámbrico tardío, donde existen organismos pertenecientes del filum Ventulicolia, los cuales se consideran los organismos representantes primitivos de los deuteros tomados. Aún así existen demasiadas discrepancias respecto a exactamente la fecha de cuando se originaron los cordados, ya que la biología molecular ha hecho muchos avances con relojes moleculares porque no se ponen de acuerdo ahí en esa cuestión. Y para poner un ejemplo rápido de estas discrepancias, Hedges y colaboradores en el 2006, en base a estudios moleculares con relojes moleculares, determinan que pues los cordados se originaron alrededor de los 800 a 1200 millones de años, y en sí estas fechas son constantemente registradas debido a esos relojes moleculares, pero aún así los registros fósiles datan otras fechas diferentes. Y el registro fósil de Chengyan sí difiere con los datos que reporta este Hedges, ya que Chengyan lo reporta por allá de los 520 millones de años, e incluso hay otro autor que también da las mismas fechas como las de Hedges, que son de los 630 millones de años hasta los 1200 millones de años como Hedges. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas tardes. Para empezar, el origen de los vertebrados ha sido algo que ha tenido una gran discusión. Con el tiempo se empezó a pensar que el verdadero ancestro de los vertebrados eran los anélidos, que compartían un plano corporal básico, además de que presentan un sistema excretor que recuerda a los vertebrados primitivos. Esta teoría anélido-vertebrado se seguía creyendo hasta 1922. A fin de cuentas, esto fue totalmente descartado, ya que las estructuras no concordaban con lo que se tenía pensado que era un vertebrado. No fue hasta principios de siglo que se comenzó a creer que los equinodermos deberían ser considerados como posibles ancestros de los vertebrados. Definitivamente es muy complicado saber el origen de los vertebrados, ya que como se mencionó existen diversas posibilidades de cómo estos comenzaron a surgir. Ahora bien, el zoófilo vertebrata, o también conocido como craneata, presenta una serie de características que los hace lo que son, las cuales son un endoesqueleto, una cefalización donde se encuentra el cráneo y los riñones. En el siguiente esquema se puede apreciar cómo ya empezaba la aparición de una columna vertebral, siendo esta de gran importancia para los vertebrados, que sirve como una manera de movimiento y como sostén. Al mismo tiempo se tiene la presencia de un cráneo, el cual sirve
para proteger el cerebro. Los vertebrados cuentan con una simetría bilateral. Además, estos cuentan con un esqueleto interno compuesto por huesos. Este esqueleto les proporciona un mejor movimiento, así como la protección de órganos y estructuras internas. Los vertebrados se comenzaron a dividir en diferentes clases, empezando por los poderosos peces, los cuales se dividen en dos grupos, los osteictios y condrictios. Los osteictios son más conocidos como los peces modernos. Bueno, para empezar, los condrictios. Estos se originaron en el Devónico, básicamente alrededor de hace 400 millones de años. Se especula que estos procedían de agua dulce, tomando como referencia a la familia Xenacanthidae. A continuación podrán ver una imagen de cómo posiblemente se veían en aquel entonces. Tiempo después, en el Carbonífero, empezaron a presentar variaciones y derivaron en organismos con diferencias en su aparato locomotor y en sus hábitos alimenticios. Hay un representante a destacar en este grupo, el cual se llama Ivodus, mediante el cual su adaptación fundamental fue tener una dentición más fuerte, además de que poseía aletas pectorales y pélvicas con mayor movilidad. A pesar de tener estas ventajas fundamentales, no logró sobrevivir y al final desapareció en el Mesozoico, a finales del Mesozoico. En esta última era, es decir, hace 225.65 millones de años, comenzaron a aparecer diversas formas actuales de condrictios, y desde entonces no se ha presentado gran variedad de modificaciones, entre ellas la solidificación de sus vértebras y la aparición de un morro en la parte ventral de la mandíbula. Como dato adicional, les adjunto una imagen donde podrán ver la filogenia de los condrictios, ya que se habló un poco del origen de los condrictios, como de qué están compuestos. Son peces cuyo esqueleto no está compuesto de cartílago y no de huesos como el resto de los peces. Son caracterizados por poseer una piel compuesta de queratina y escamas placoideas. No tienen vejiga natatoria. En pantalla se pueden apreciar diferentes esquemas de condrictios existentes y al mismo tiempo una imagen de la morfología externa de un condrictio. Los peces óseos cuentan con registros fósiles en el Silúrico tardío, pero su gran radiación, su gran aparición fue a mediados del Devónico. El periodo devónico es bien conocido por ser la edad de los peces, ya que todas las formas, tanto extintas como vivientes, coexistieron alrededor de 48 millones de años. Ahora bien, los mecanismos de alimentación de este grupo fueron clave para su evolución, ya que el aumento de la flexibilidad entre los huesos del cráneo y la mandíbula dio paso a los peces óseos para poder consumir otro tipo de presa, y al mismo tiempo dándoles la capacidad de tener diferentes tipos de mecanismos de depredación. Estos cambios los hicieron el grupo más grande y diverso de vertebrados que existen. A continuación, un par de esquemas respecto a la anatomía externa de los teleosteos. Pero ahora viene la gran duda: ¿cuál es la composición de los osteictios? Estos presentan una morfología diferente, que el esqueleto interno presenta por primera vez en toda la evolución de los vertebrados un tejido óseo, el cual al parecer surge del caparazón que protegía a los vertebrados primitivos. Además, estos contaban con una respiración por branquias, cuentan con una vejiga gaseosa, poseen aletas de diversas formas y estructuras, su piel está cubierta de escamas, un sistema circulatorio simple y, para finalizar, una reproducción externa. Mi nombre es Brian Lugo y expondré la clase de El origen de las aves y el origen de los mamíferos. El origen de las aves. Las aves descienden de un ancestro bípedo. Este ancestro fueron los reptiles. Algunas de las semejanzas que comparten son las patas cubiertas de escamas y uñas similares. El esqueleto de las aves y de los reptiles se caracteriza por tener un solo cóndilo occipital y una apófisis uncinada en las costillas. Los ojos en ambos grupos presentan una membrana nictitante. Los glóbulos rojos presentan un núcleo y las proteínas sanguíneas de las aves se asemejan más a las de los reptiles que a las demás clases de vertebrados. Entre los amniotas actuales, las aves son los parientes más cercanos de los cocodrilos. La evolución de las aves al vuelo se intenta explicar mediante dos teorías. La primera hace referencia a que el grupo reptil ancestral bípedo desarrolló el comportamiento de agitar sus alas hacia arriba y hacia abajo al momento de correr, lo que le provocó pequeños levantamientos del piso, logrando saltos cada vez más largos. Esta ventaja llevó al desarrollo del vuelo. Una segunda teoría cuenta con mayor evidencia y se basa en que aquel individuo ancestral ave reptil tenía hábitos arborícolas,
para los que desarrolló miembros anteriores especiales con el objetivo de saltar de una rama a otra, desarrollando luego la capacidad de vuelo. Existen pocos registros fósiles de las formas de intermedias de los reptiles y las aves. Este reptil ave intermedio, llamado Archaeopteryx, vivió hace unos 150 millones de años. Su cráneo es una estructura intermedia entre el del reptil y el de las aves. Su tamaño era algo similar al de una paloma grande y sus rasgos eran prácticamente los de un ave actual. Grandes porciones de su cuerpo no presentaban plumas. Las mandíbulas poseían dientes y la forma del cuerpo era más similar a un reptil que a una ave. Las aves con dientes tuvieron su desarrollo durante el Jurásico y 30 millones de años después. En el Cretácico, estas fueron desplazadas por las aves modernas. En la actualidad, son conocidas más de 9.000 especies de aves de tamaños y formas variadas. El origen de los mamíferos. Los mamíferos aparecieron en el periodo Triásico, a partir de los reptiles y sinápsidos, específicamente del suborden de los terápsidos, ya que presentaban algunas de las características que heredaron a sus descendientes, como la endotermia, el caminar con el cuerpo erguido y un inicio de especialización dentaria. Los terápsidos, quienes prosperaron en la primera mitad del Triásico, al parecer declinaron por la competencia con los dinosaurios. Sin embargo, sus descendientes, los mamíferos, sobrevivieron ya que evitaron competir directamente con los reptiles dominantes gracias a un aumento de su tasa metabólica, lo que les permitió tener una vida principalmente nocturna y por una fuerte tendencia a la reducción de tamaño que los llevó a ocupar nichos que no eran disputados por los dinosaurios. Para finales del Triásico, ya se encuentran registros de lo que se consideran como los verdaderos mamíferos. Ante la ausencia de registros de sus partes blandas, se pueden reconocer principalmente por la detención y los huesos del oído. Durante el resto de la era mesozoica, se conservaron como animales de pequeño tamaño hasta que antes de la extinción de los dinosaurios se convirtieron en la fauna terrestre dominante de la era cenozoica, llenando la mayoría de los nichos que antes les estaban vedados por la competencia. Entre las principales características que se dan en los mamíferos están la presencia de una dentición altamente especializada constituida por los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, estos últimos los más especializados y que son los que permiten masticar. La mandíbula se ha simplificado y está constituida por un solo hueso. La cavidad craneana aumenta para albergar un cerebro más grande y complejo. El oído medio, que en otros vertebrados terrestres presentan un hueso, ahora tiene 3. El cuerpo está cubierto de pelo para termorregularse. Su piel presenta típicamente 3 tipos de glándulas exclusivas del grupo, las sudoríparas, las sebáceas y las mamarias. Su columna vertebral es mucho más flexible que en los reptiles, lo que les permite realizar movimientos más complejos. Origen evolutivo de cordados y vertebrados. Teorías. El origen de cordata. Bueno, los deuterostomados, que incluyen a los hemicordados y los cordados como tal, presentan ciertas estructuras consideradas estrictamente homólogas, o sea que son diferentes en función, pero tienen el mismo origen, tales como los poros branquiales, que están presentes en todos los grupos de cordados. No obstante, en un futuro, en la vida adulta del organismo pueden desaparecer. Esto puede también expresarse de igual manera por expresión génica en organismos como lo son pues, los enteroneustos, los cefalocordados, urocordados y vertebrados. También comparándose pues, desde un punto de vista de anatomía comparada. El superfilo de deuterostomía se caracteriza por presentar pues, una fuerte evidencia de origen monofilético gracias a la presencia de los genes OX, otra característica que lo relaciona. Aquí tenemos una imagen que es sobre la evolución propuesta de los principales clados de bilateria desde un organismo llamado Gastrea, con indicaciones de presencia u ocurrencia de la deuterostomía. Aquí podemos ver cómo la deuterostomía se presenta en distintos organismos, que inclusive algunos no son precisamente cordados. Por ejemplo, aquí tenemos la espiralia, o incluso un organismo pues, artrópodo. La homología de vertebrados.
Vertebrata trajo consigo algunas adaptaciones evolutivas que permanecieron como características diacríticas en grupos actuales, tales como estructuras óseas verdaderas, o sea, presencia de hueso, de calcio, apéndices pectorales pareados y pues mandíbulas. Existen distintas pruebas que muestran que el grupo de los vertebrados tiene un antepasado en común. Esto podría ser la característica de la disposición de los huesos, que es la misma en todos los grupos actuales, de anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos. Y en el desarrollo embrionario, donde en los primeros estadios es un poco complicado el diferenciar a qué organismo pertenece ese embrión, dado que son muy similares. También estos presentan hendiduras branquiales y un corazón simple no segmentado y una cola, características que desaparecen en los grupos, en ciertos grupos ya en la vida adulta. Aquí podemos apreciar las homologías de la disposición de los huesos en las extremidades de los distintos grupos de vertebrados y también los estadios embrionarios de igualmente los vertebrados. Pudimos apreciar que son bastante similares entre sí.